Gracias por acudir a esta cita. Bueno, hoy presentamos a Juanma Sanabria. Para nosotros es una satisfacción que él haya elegido este proyecto de incorporarse con nosotros. Gracias, Juanma. Nosotros también tenemos que agradecer al Atlético de Madrid todas las facilidades que ha puesto para conseguir esta cesión. Sanabria estaba en dinámica de primer equipo, jugador para el robo tras pérdida, y firma con nosotros cesión hasta el final de temporada. Por estrategia nuestra, él va a estar con dorsal del Deportivo Aragón, será uno de los números por encima del 25, totalmente hablado también con Atlético de Madrid y con el jugador. Y a partir de ahí, pues bueno, os paso ya al protagonista, que es Juanma Sanabria. Gracias, Juanma. Gracias. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días, bienvenido a Zaragoza. Gracias. Lo primero te quería preguntar cómo están siendo estos primeros días aquí en la ciudad y en el equipo, y un poco qué es lo primero que te ha dicho el entrenador. La verdad que estos primeros días fueron muy lindos, muy fáciles. Los compañeros me lo hicieron muy fácil. Desde el primer día que llegué, el primer minuto todos vinieron, se me presentaron, me ayudaron, se pusieron a la orden. Y nada, los entrenamientos muy bien. Hola, bienvenido Juan Manuel. Yo te quería preguntar sobre el nivel que has visto estos días en el Real Zaragoza. Llevan ya 2 sesiones con el equipo, tienes de estar con muy buenos futbolistas en el Atlético de Madrid. ¿Qué nivel ves en este Zaragoza? Y si es factible lo que pensamos todos, ¿no?, que es salvar la categoría. La verdad que estos primeros días he visto poco, pero he visto un nivel muy bueno. El equipo está con muchas ganas, muy unido. Y nada, sé que vamos a hacer todo por salvar la categoría. La verdad que el Zaragoza no se merece estar ahí. Sabemos que es un club histórico muy grande que tiene que estar entre los primeros puestos, y vamos a intentar dejar toda la cancha para salvar esa categoría. Quería preguntarte, porque se te ha definido de muchas maneras, ¿no?, con un pivote de largo recorrido, con mucho error físico, también con un volante zurdo. No sé dónde estabas jugando en el filial del Atlético de Madrid y dónde te sientes tú más cómodo, en el centro del campo. La verdad que en el filial de Atlético de Madrid estaba jugando de interior izquierdo con 3 en el medio, pero también he jugado de doble pivote, he jugado por izquierda, por derecha, así que me siento cómodo en cualquier lado del campo. Mientras juegue, la verdad que hay que dejar todo y nada. Muy buenos días, bienvenido a Zaragoza. ¿Esperabas dar esta temporada el salto de segunda división B a segunda división? ¿Y qué expectativas tienes a nivel personal para tu primera experiencia en la categoría? Gracias. Nada, la verdad que desde que me llamaron decidí muy rápido, porque había mucho interés de Zaragoza también. Me encantó la ciudad, me encantó la opción de venir aquí. Nada, tenía muchas ganas de pegar el salto, sí, también, pero sé que vengo para sumar y soy uno más en el equipo. Y nada, espero seguir aprendiendo de todos los compañeros y dar lo mejor en el campo de mí para poder ayudar. Buenos días. Oye, ¿qué le va a dar Sanabria al Zaragoza y qué le va a dar Zaragoza a Sanabria? No entendí mucho. ¿Qué le va a dar Sanabria al Zaragoza y qué le va a dar el Zaragoza a Sanabria? Nada, espero que poder darle mucha dinámica, poder ayudar a los compañeros, formar un buen equipo primero que nada, adaptarme bien y nada, después en el campo dejar todo como cualquier uruguayo, como todos los uruguayos que han pasado por aquí, riverplatenses, ejemplo de Rubén Sosa, Poyet, que dejaron una marca muy buena aquí, y nada, espero no ser menos que ellos. Y después el Zaragoza sé que me va a ayudar mucho en mi crecimiento, por eso elegí venir aquí, porque era una gran opción y sabía que era la mejor para crecer. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juanma. Hay un detalle importante en
cuando uno llega en el mercado de invierno, a mitad de temporada, mucho más cuando el equipo del Real Zaragoza, en este caso, está muy necesitado de resultados y de... Ya lo hice en estos 2 días con los compañeros, todos ya me siento uno más del grupo y nada, ahora a seguir sumando y sacar esto adelante. Buenos días, lo primero de todo, bienvenido. Antes hemos oído una pequeña descripción de Miguel Torrecilla sobre ti como futbolista. ¿Tú cómo te definirías con y sin balón? Sin balón puedo darle mucho recorrido. Soy un jugador que tácticamente me resuelve muy bien, que puedo jugar en varios puestos donde me necesite el míster. Y con balón soy técnico, de pierna zurda, que me gusta el golpeo de afuera también y puedo ayudar en el balón parado. Y nada, seguir sumando y con humildad a trabajar y nada. Yo quería preguntarte también, lo mencionabas ahora, los goles que has marcado con el final del equipo de Madrid, varios de ellos han sido balón parado. No sé cómo te desenvuelves en esta faceta, ¿no? Porque sí que te ha dicho que tienes buena ejecución a balón parado, que no gusta lanzar faltas. Sí, la verdad que me siento muy bien en el balón parado. Sé que aquí también hay muy buenos lanzadores, que nada, espero también seguir aprendiendo de ellos y nada, que en el balón parado puedo ayudar mucho a Zaragoza y sé que también tenemos gente muy grande, que podemos hacer muchas jugadas, dar muchas asistencias y nada, si todo sea para seguir ayudando al equipo. Y vamos con la última pregunta. El posado de la camiseta, estaremos con la prensa. Gracias. Bueno, comencé a los 4 años jugando en Florida, en Uruguay, en un equipo llamado España. Después pasé a Nacional de Florida desde los 5 hasta los 12 años. También ahí me fui a Montevideo a jugar en el fútbol un poco más profesional. Comencé en Nacional de Montevideo y estuve hasta los 18 años que vine para el Atlético de Madrid y luego ahora aquí. La verdad que la Libertadores con Nacional fue una de las experiencias más lindas que he tenido. También fue justo en Uruguay, con toda la hinchada de Nacional. Fue creo que lo más lindo que he pasado. También en el Mundial fue tremendo, fue una experiencia muy linda con la selección, que con la selección fue lo más lindo que también que he pasado. Y nada, experiencia muy linda, que te acuerdas de todo el grupo, de todos los compañeros que pasaron contigo y nada, solo recuerdos lindos. Sí, ese partido fue el primer partido de la Copa de Campeones, que nos ganaron 1-0 gol de Francés. Y nada, y ahora cuando vine y eso me lo recordaron, fue la primera cosa que me recordaron, pero nada, muy bien, me llevo muy bien con ellos también y nada, todo sea para adaptarme rápido y ir generando ámbitos buenos dentro del equipo. Es que he ido paso a paso, desde a los 12 años arranqué en Nacional, donde hice todo, séptima, sexta, quinta, todo así, todas las categorías. Después en la selección también a los 13 años, sub-15, sub-17, sub-18, sub-20, me tocó la preolímpica sub-23. Aquí también viene el juvenil, después en segunda B, ahora en segunda. La verdad que he ido todo paso a paso y creo que estoy muy preparado para seguir afrontando estos caminos. Bueno, el fútbol es todo, la verdad que he estado desde muy chiquito con esto del fútbol, siempre estudiando también, pero siempre en el día a día jugando al fútbol y mi familia también, siempre apoyándome con el fútbol, mi hermano, mi novia, todo. Así que nada, por suerte tengo a ellos que me han ayudado muchísimo también en este camino. Un tío tranquilo, que me gusta la tranquilidad, el ámbito familiar, estar en casa, también salir con los compañeros
ya sea a comer o algo, pero estar en el grupo, formar un buen equipo y nada, después muy amable, muy social, y así que nada, que me gusta eso de formar un buen equipo. Me gusta también tocar la guitarra, me gusta mucho, y escuchar música también. A nivel colectivo, sacar los máximos puntos posibles de esta segunda ronda, llegar a Zaragoza lo más alto que podamos, y a nivel personal seguir sumando y aprendiendo. Nada, que estoy con muchas ganas de conocerlos, que he sentido desde el primer día que llegué el cariño de ustedes. He visto muchos mensajes de bienvenida, de apoyo, así que les agradezco mucho y espero conocerlos pronto. Juan Manuel Sanabria, the Uruguayan. Cervantes. Saved. Pavada de debut en el primer equipo colchonero tuvo el floridense Juan Manuel Sanabria. El argentino Diego Cholo Simeone lo mandó a la cancha para jugar el segundo tiempo en el encuentro disputado este martes a la noche frente a Chivas de Guadalajara. Se trató del segundo partido de pretemporada del Atlético Madrid de cara al inicio de la Liga BBVA y la UEFA Champions League. Sanabria ingresó por Vítolo y compartió minutos con el argentino Ángel Correa y el español Coque, entre otros. Los habituales titulares dejaron el campo en el entretiempo. El joven, formado en el fútbol infantil de Nacional de Florida, ganador de la Libertadores Sub-20 con Nacional y jugador de selecciones juveniles de Uruguay, utilizó en su debut en primera el dorsal número 36. Luego del 0-0, la definición de la International Champions Cup 2019 fue por penales. Durante la tanda inicial de 5 penales, el empate prosiguió, en este caso 4-4. El floridense tomó la pelota y remató con suma categoría el cesto, poniendo al Atlético de Madrid arriba en el tanteador. El portero Adán hizo su parte, contuvo el último remate de los mexicanos, quedándose con el triunfo el colchonero del Cholo y haciendo inolvidable el debut de Sanabria en primera, aunque haya sido en un amistoso. Para mantener la esperanza con este tiro, qué bien cobrado. Qué bien cobrado.